Agenda de la sesión, paradigmas para entender la ciencia, paradigmas de la tecnología, tecnología y conocimiento tecnológico. Quiero hacerles visible la diferencia. Eh, Luego hablaremos sobre política y gestión de la ciencia y la tecnología. Y finalmente de la situación de las publicaciones científicas. ¿Por qué? Porque son las publicaciones científicas las que son la principal fuente de difusión de la ciencia, de la tecnología, de las novedades, y que rápidamente las empresas de comunicación asumen como real y difunden, comunican resultados tecnológicos sin la contextualización correcta. Ahí les quiero comentar que incluso toda la actividad de publicaciones científicas está eh, presionada por las dinámicas del capitalismo, y no lo digo en el sentido malo, ¿no? Eh, no lo digo en un sentido, digamos, militante en contra del capitalismo o a favor del conocimiento, eliminando cualquier forma de comercialización del conocimiento, sino en la práctica, los monopolios, se han construido monopolios globales que están minando la calidad de las publicaciones científicas. Entonces, eso también quiero hacerlo relevante. Bien, entonces empecemos con los paradigmas para entender la ciencia. Hay tres. La ciencia como método de conocimiento, lo que empezaríamos como el método científico, la ciencia como saber y la ciencia como práctica. Entonces empecemos con el primero, como método de conocimiento, como método científico. Esto que nos dicen, esto es lo que nos han enseñado en el colegio, en la universidad, ¿no? El método científico, sigue el método científico. Y el método es un conjunto de reglas, ¿no? Para poder obtener conocimiento. Estas reglas pueden ser del tipo inductivo, ¿no? De lo específico a lo general, o puede ser deductivo, de lo general a lo específico. Si hablamos de método inductivo, generalmente se asocia al descubrimiento de leyes y fenómenos. Por ejemplo, la ley de Newton, ¿no? Las tres leyes de Newton. La primera, relacionada con la inercia. La segunda, la relación entre la aceleración y la fuerza. Y la tercera, la ley de acción-reacción. ¿Ok? Y Newton, esta inducción de lo específico a lo general, se expresa en que las leyes de la mecánica, las leyes de Newton, perdón, pues aplican tanto a carros, tanto a pelotas, tanto a piedras, como a planetas, ¿no? Por eso estamos yendo de lo específico a lo general. Del otro lado tenemos de lo general a lo específico, ¿no? Acá hay un razonamiento deductivo. Un ejemplo de esto podría ser, y nuevamente solamente me voy a enfocar en la ciencia básica, digamos, porque estamos hablando de objetos inanimados, objetos sin vida, digamos, ¿no? Entonces, de lo deductivo a lo específico, eh, hay diversos ejemplos en la astronomía que a partir de fenómenos globales, digamos, en la galaxia, se puede deducir fenómenos locales. ¿Ok? Entonces, en la práctica, lo que entendemos como ciencia es una combinación entre inducción y deducción. Una combinación entre eh, inferencia deductiva, ir de lo específico a lo general, un razonamiento deductivo de lo general a lo específico. Si funciona de forma general, veamos si funciona localmente, y auxiliado por la simplicidad o por un apoyo teórico, ¿no? Entonces, eso vendría a ser lo que hace un científico. Bien. Ay, ¿qué pasó?
Perdón. Ya, entonces ahora estamos como... Queremos saber si... Ah, ya, la ciencia como saber. Entendemos ahora la ciencia como un producto cultural, como un cuerpo de conocimiento que tiene particular estructura o relación con la realidad. Las teorías científicas son un sistema axiomático cuyos conceptos y postulados básicos eran los de la física matemática. Entonces ahí les pongo el ejemplo de la ley del electromagnetismo. Las 6 leyes que se expresan en 6 fórmulas. Bueno, perdón, en 4 fórmulas, perdón. Eh, entonces, acá las leyes del electromagnetismo nos permiten explicar el movimiento de partículas eléctricas, de corrientes eléctricas, de imanes o de campos magnéticos, y a partir de ahí pues entender cómo funciona esto, pero también producir tecnología como las ondas de radio, ¿no? Que es con la que escuchamos la radio comercial de nuestra música, etcétera, ¿no? Entonces, la ciencia como saber se asocia mucho a este conjunto axiomático de leyes que nos explicaban y nos explican la naturaleza, sobre todo la naturaleza más inanimada, pues, ¿no? Esto también lo entendemos como ciencia, pero también la ciencia como práctica. Ah, caray, 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 caray. La ciencia como práctica implica, bueno, voy a esconderlo un ratito acá. La ciencia como práctica implicaría este tipo de ejemplos, ¿no? La inteligencia artificial predice quién ganará el Mundial de Fútbol de Qatar. Una colección de destrezas, el científico tiene diferentes destrezas, o al menos las aprende, manejar los equipos de investigación, los equipos de medición, todo el material en un laboratorio de química, destrezas, ¿no? Con un soporte instrumental y teórico. El uso de los equipos de medición se hace porque hay una teoría detrás, hay unos conceptos detrás para poder manejar ese equipo. Es la ciencia como práctica porque hay una estabilización, hay un equilibrio entre datos, que uno lo puede generar o lo puede tomar de otro lado, instrumentos y teorías, ¿no? Y el éxito de la ciencia es resultado de este equilibrio que lo realizan, lo generan, lo, lo desarrollan los científicos para reconstruir, para describir un fenómeno natural, un fenómeno que está fuera de nuestro alcance, ¿no? Entonces, yo acá les quiero mostrar el ejemplo simulación, de simulación de eh, qué pasaría si hubiese un tsunami en la punta Callao. Entonces, ¿qué es lo que van a ver en un video? Este ajuste entre datos, teorías y experiencias y simulaciones para describir este fenómeno, ¿no? Si hay un tsunami, ¿qué es lo que pasa con la punta Callao? Entonces y esto lo produjo el Centro de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres de la UNI, de la Universidad Nacional de Ingeniería. Entonces, como ven, esa es la punta Callao. El terremoto, el tsunami ya se generó y el agua, ven, que comienza a ingresar a través de las calles, ¿no? Ya está entrando por la plaza y la plaza ya está completamente inundada e incluso los especialistas calcularon cuánta altura llegaría el, el mar a la punta Callao. Entonces, la municipalidad y el SISMI detectaron los lugares más altos. Los lugares más altos que les permita a las personas que estarán viviendo y estando en ese momento poder aguantar, poder sobrevivir a un tsunami. Y como ven, no sé si alguien quisiera comentar un texto, es realmente alucinante cómo la punta Callao se inunda, ¿no? Entonces, esa es una zona de vulnerabilidad tremendamente alta, pero incluso
la gente vive ahí. El éxito de la ciencia estaría en que a partir de datos, destrezas, conocimiento, experiencias, instrumentos, poder brindar este conocimiento a la municipalidad que se hizo y la municipalidad detectar los lugares más altos de modo de que entrene a su población y no ocurran pérdidas de vidas humanas, ¿no? Bien, entonces con esa explicación rápida sobre la ciencia, quiero ahora ir hacia la ciencia como como a las concepciones de la tecnología. La tecnología como forma de conocimiento, como alianza entre ciencia y técnica, como forma de organización social, como factor de producción y como símbolo. Entonces, acá hay tres que quiero yo específicamente mencionar porque me parecen útiles a nuestra sesión. La tecnología como organización social. Ojo que acá no estamos pensando en el equipo, en la infraestructura, en el bus, en el bus a gas natural. Estamos pensando la tecnología como organización social. Y ahí les pongo dos ejemplos. El ejemplo de tráfico de la Javier Prado, la cual yo hoy día lo sufrí, y abajo el mapa de transporte público de Barcelona. Transporte que incluye metro, incluye buses de diferente tamaño, e incluso tranvías hacia diferentes ciudades. Entonces, la tecnología como organización social asume, ¿no?, la tecnología a una visión más cercana a un sistema, un conjunto de actores, relaciones que interactúan para hacer algo, ¿no? Enfatizando los elementos organizativos. La tecnología está ligada, bajo esta visión, a condiciones sociales y organizacionales, que es algo que en las políticas que incluyen alguna tecnología, en las mismas universidades, no se reconoce, no se hace evidente la dimensión social y organizacional de las tecnologías. La tecnología no viene sola, viene con un contexto cultural, con un contexto social que la ha producido. Por eso muchas veces traer solamente tecnología al equipo fracasa, ¿no? Fracasan en países como los nuestros. No son desarrollados, porque mucha gente dice nuestros países son desarrollados. No, me parece que, me parece que no es el subdesarrollo el problema, sí, no es eso. Me parece que es un error de quien trae la tecnología, que en su arrogancia, y esta es mi opinión, que en su arrogancia cree que el objeto puede definir relaciones sociales y organizacionales, y no es así. Esa es mi opinión. Entonces, la tecnología se convierte en un elemento mediador entre artefactos materiales, patrones de conducta, organizaciones, lenguajes y órdenes simbólicas, ¿no? Como por ejemplo, el metro, el sistema de transporte de Barcelona. La vida en Barcelona se construye en parte en base a esta división y esta organización que el transporte ha reforzado, ¿no? El sistema de transporte ha reforzado. Bien. Entonces, también la tecnología se entiende como factor de producción y es inevitable, no podemos desligarlo, de que la tecnología incluso está presente como una función de producción empleada en la economía, ¿no? Y esta función pone en relación la cantidad de un bien o servicio que una unidad económica es capaz de generar con factores necesarios para producirlo. Entonces, el engranaje clave acá está en el motor de la maquinaria socioeconómica, ¿no? Acá, y pongo aquel ejemplo del gasoducto del sur, ¿no? Tan esperado por nuestro sur que en principio debería generar eh, energía para la zona sur del país. Entonces, acá claramente tenemos los políticos del momento, ¿no? Que viene, me parece, desde casi los finales de Alan, pero sobre todo con Ollanta Humala, consideraron la tecnología como factor de producción. Esta sería la visión más clásica de tecnología, ¿no?
pero también como la tecnología como forma de conocimiento. Y acá les pongo el ejemplo de la cadena de producción global de los semiconductores. Ustedes saben que los semiconductores son estos circuitos, ¿no? Estos circuitos que son usados, o mejor dicho, son el corazón de los circuitos, que son usados para construir, para producir la electrónica de la cual vivimos ahora nosotros tremendamente en cada momento de nuestra existencia, ¿no? Pero acá yo les tengo una novedad. Estados Unidos no es el principal productor de semiconductores, es China. Pero Estados Unidos es el principal diseñador de semiconductores. Entonces, acá la tecnología no solamente es la máquina, no solamente es el producto final, sino es el conocimiento. Ese conjunto de ideas, experiencias, know-how, aprendizaje histórico, conocimiento, ¿no? Y además equipos, claro que sí, que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico, ¿no? Que permiten producir los semiconductores. Estados Unidos, claro, ha llevado su producción de semiconductores a China físicamente, pero se quedaron ellos con el diseño. Y por las leyes de patentes, China no puede copiar eso, aunque lo conozcan, pero no pueden copiarlo. ¿Ok? Entonces, me parece que este otro elemento también es importante reconocer. ¿Por qué? Porque tenemos la visión clásica de la tecnología como elemento de producción económica, el equipo, la industria, ¿no? La visión más clásica, más dura. Pero acá me parece que hay que incluir en nuestras políticas que incluyen transferencia tecnológica, algún proceso de transferencia tecnológica, la organización social, reconocer la organización social, reconocer eh, la dimensión social del lugar al cual se quiere intervenir, de forma primordial, yo diría, fundamental, y el conocimiento, ¿no? Teniendo esos dos como principales para después elegir el equipo, para después elegir la infraestructura. Me parece que primero estamos eligiendo la infraestructura y queremos que la organización social se adapte a ella. Y no es así. Al menos empíricamente estamos viendo que no está sucediendo. Ejemplos tenemos un montón. En la época de Alejandro Toledo, o tal vez mientras hacía las mordidas, eh, que por el cual ahora está siendo extraditado, Alejandro Toledo implementó el plan Huascarán, que era dar computadoras en colegios donde no había electricidad. Así de cuadrados han sido nuestras políticas tecnológicas, digamos, en el pasado. No es muy lejos a lo que ahora está sucediendo, o mejor dicho, a lo que sucede después con las laptops verdecitas, one laptop per child, ¿no? Que curiosamente el ministro actual fue el promotor y que nuevamente surgió el mismo problema. Colegios que no tenían internet, se les estaba dando laptops que solo funcionaban con internet. Entonces, acá hay un uso político, no político, un uso mercantil de la tecnología. Y esta es mi opinión. Acá sí yo ya asumo mi opinión. Se usa la tecnología desde una visión mercantil y el conocimiento y las dimensiones sociales se ponen de lado. Lo cual hace que el fracaso esté posiblemente a la vuelta de la esquina con todos los millones de soles que nos cuesta eh, implementar eso, ¿no? Que además son impuestos de nosotros, que además también se lo ponen al rico como al pobre, ¿no? Entonces, en parte, la motivación de este taller eh, ha sido compartir esta crítica. Entonces, finalmente, acá la tecnología como símbolo. Y acá el ejemplo más
más común o más conocido vendría a ser los carteles de la Unión Soviética. Discúlpenme que no los puse. Y, o la propaganda, ¿no? O los carteles de Estados Unidos, ¿no? En este caso pongo el de la Unión Soviética. Lo que están viendo ahí es al trabajador, la técnica, ¿no? La industria, el ingeniero que está diseñando, la mujer que está construyendo, ¿ok? Entonces, la tecnología se ve, también se considera como un símbolo, y un símbolo político, ¿no? Y estará sujeto a todas las dimensiones discursivas, políticas, ideológicas que nuestras sociedades modernas tienen. Perdón. Entonces, se asociará la tecnología a progreso, y sobre todo la tecnología industrial, porque todos los acueductos hidráulicos de los incas es tecnología, pero no asociamos eso a progreso, sino asociamos mucho al progreso a la máquina, ¿no? Al humo, al motor, pero eso nos viene de la industria, de la segunda revolución industrial y de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A modernidad, a masculinidad, a efectividad, ¿no? A llegar a la luna, ¿no? La tecnología nos permitió llegar a la luna, ¿no? Entonces, les menciono esto para que a partir de ahora tengamos digamos, tengamos una visión crítica, podamos detectar cuándo nos están colando una propaganda y no una comunicación, ¿no? Perdón. Entonces, con los años también podemos entender la tecnología como una amenaza al bienestar y al progreso. Por ejemplo, el gas, el petróleo, ahora es una amenaza porque genera el cambio climático, ¿no? Porque la quema de combustibles fósiles genera el cambio climático, ¿no? Mientras que en 1920 el combustible, el petróleo, era el símbolo del poder de los países. Por eso se genera también la riqueza de todo el Medio Oriente, ¿no? Por eso tenemos países, estados en Medio Oriente que son básicamente petroleros y son poderosos, Qatar, por ejemplo. Entonces, ejemplos acá de las centrales nucleares para la producción energética que fueron vistos como tecnología, como símbolo, como poder del Estado, y los transgénicos. De hecho, hay otro curso en CREAR que tiene que ver, me parece, con ecología, eh, y seguramente los transgénicos saldrán como tema de discusión. Algunas personas, parte de la academia, ve el transgénico como un símbolo de avance, de modernidad, de controlar los genes de los alimentos para poder llevar alimentos a millones de personas. Pero hay otras personas, hay otro grupo social que considera a los transgénicos como la expresión del capital o del mercantilismo más duro, entrando a algo tan básico como es los alimentos. ¿Ok? Entonces, la tecnología también será visto como simple. Pasamos a tecnología y conocimiento tecnológico. Entonces, acá una rápida revisión. 1. La tecnología es producto del conocimiento tecnocientífico, pero también de otros factores, contextos sociales, entornos económicos, situaciones políticas, valoraciones culturales, etc., ¿no? El conocimiento tecnológico está formado por conocimiento codificado y por conocimiento táctico. El conocimiento codificado está formado por conocimiento científico, por conocimiento tecnológico relacionado con la ciencia, el método, el contenido, conocer el funcionamiento de un equipo, etc. Por conocimiento desarrollado en la propia actividad tecnológica y por conocimiento técnico. Ese vendría a ser el conocimiento codificado. Y el conocimiento táctico viene a ser todo ese conocimiento, caramba, no lo puse, pero ahora lo digo. Todo ese conocimiento relacionado con los recursos humanos, con la experiencia histórica, con el conocimiento histórico, con las relaciones sociales, las organizaciones organizacionales, que
están relacionadas a la producción de tecnología, ¿no? En cada ámbito de desarrollo tecnológico existe una particular combinación de factores que pueden variar sustancialmente. ¿No? Ahí lo puse, ¿no? Conocimiento táctico es concebido como un conjunto de capacidades o saberes incorporados de individuos o organizaciones. Entonces, no solamente es considerar las dimensiones sociales, culturales, políticas, económicas y obviamente técnicas, para definir un conjunto de tecnologías que vamos a transferir, que vamos a traer, que queremos llevar de un lugar hacia otro lugar, ¿no? También tenemos que considerar la parte más dura, digamos la parte técnica más dura de la matemática, de la física, que de la producción tecnológica, ahí estaría el conocimiento codificado, pero agregar capacidades, saberes, experiencia de individuos y organizaciones que van a participar en esa producción tecnológica. Porque, porque producir una tecnología necesitas técnicos, necesitas proveedores, necesitas administradores que están especializados en esas áreas, ¿no? Proveedores que estén especializados en esa temática. Esos proveedores, cuanto más años en la industria, en el mercado, van a tener más experiencia, van a poder producir innovación. Entonces, ampliemos nuestro concepto de tecnología y conocimiento tecnológico. Desde ahora, después de esta sesión, nosotros 21 personas presentes en esta sala, cuando empecemos a trabajar, cuando empecemos a desarrollar nuestras actividades y nos enfrentemos a adquirir tecnología, transferir tecnología, requerir tecnología, ya no solo pensemos en el equipo, en el software, sino pensemos en las dimensiones sociales, económicas, culturales. Pensemos en la experiencia que tiene nuestra institución, nuestros colegas, para manejar ese conjunto de tecnologías, potenciales tecnologías que queremos usar, y el conocimiento codificado, la parte más técnica. Si es que cercanos a nosotros están universidades, institutos técnicos, ingenieros con la experiencia técnica para llevar a cabo esa tecnología. ¿Ok? Que no necesariamente puede ser electrónica, puede ser infraestructura, puede ser urbanismo, puede ser diseño, etcétera, ¿no? Entonces, espero que a partir de ahora ampliemos nuestra visión de tecnología. ¿Por qué? Porque querrámoslo o no, el Estado siempre, al menos hasta que haya un cambio generacional, siempre va a pensar la tecnología como la máquina, como, así es, como la máquina, como la infraestructura. Y quiero contarles de dónde viene esa visión, ese enfoque, ese paradigma, y por qué es tan fuerte sacarlo. Y esto me hace introducir o mencionar el hecho de que la Segunda Guerra Mundial se ganó, sí, por un esfuerzo de tantas juventudes de esa época de Estados Unidos, de Europa, de Reino Unido, yendo hacia Alemania a morir en los campos, pero también, de hecho me parece que se movió 1 millón de personas, pero también por la apuesta entre los dos ejes de la producción tecnológica industrial de las armas. Y en este caso, Estados Unidos, el Reino Unido, si han visto la película de... se me acaba de ir el nombre de este... Benedict Cumberbatch, me parece. Es la historia de cómo en el Reino Unido descubrieron cómo funcionaba la máquina Enigma, que era esta máquina que encriptaba los mensajes que usaba el ejército nazi, el ejército alemán nazi. Entonces, ahí claramente Reino Unido apostó por matemáticos, por ingenieros, para descubrir qué estaba pasando, cuáles eran los secretos, descifrar los secretos del gobierno alemán, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos, que también hicieron lo suyo en
en la parte, digamos, más blanda, apostaron por la producción de la bomba nuclear, ¿no? Eh, Alan Turing. La película se llama El Código Enigma, ¿no? Y cuenta la historia de Alan Turing, un matemático que incluso propuso el método para saber si una inteligencia artificial es inteligencia artificial o no, ¿no? Pero bueno, ya esa es otra cosa. Regresemos a la Segunda Guerra Mundial, a esta alianza sin precedente entre científicos, en ese momento físicos nucleares, tecnólogos, ingenieros, militares e industriales. Sin esos cuatro elementos, cuatro actores, y sin el dinero del Estado, no se hubiese sacado adelante la, 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 la bomba nuclear. Y como ven en las diferentes fotos, ahí he puesto a un científico y a un militar. Porque eso era un científico y un militar, un general en este caso, ¿no? Llevando a cabo la construcción de una arma. Como ven al frente, tienen este salón donde están las máquinas y las mujeres hacían los cálculos, diferentes cálculos que necesitaban para calcular las reacciones. Y al frente, al costado, tienen la imagen del general que está al frente de todo el batallón de las mujeres. ¿Por qué? Porque en ese momento ese servicio administrativo lo hacían militares. Todas esas mujeres tenían algún rango militar, ¿no? Y produjeron la bomba nuclear y como ven al costado, es toda una infraestructura, un complejo industrial científico para producir esta arma, ¿no? Entonces, de esa alianza nació el código Enigma, gracias. De esa alianza nació la idea de la política científica, de la política tecnológica. Entonces, eh, es una idea muy poderosa que permea a los estados de todo el mundo, ¿no? Porque además Estados Unidos a partir de esto ganó la guerra, con todo lo que implicó convertirse en una potencia mundial, ¿no? Una potencia imperial en algunos casos, si no en todos. Entonces, eh, esa visión, ese paradigma, este aprendizaje histórico, que además no lo refuerzan con películas, ¿no? Con historias que escuchamos, etcétera, etcétera. No estoy hablando de manipulación, simplemente es algo que constantemente vamos reforzando socialmente. También permea en los que deciden, en los políticos, en los burócratas, en los que diseñan las políticas. Entonces, es, es muy fuerte luchar contra esta idea, ¿no? Por eso los estados siempre van a tener, los estados ya probaron esto, entonces siempre van a querer seguir implementando este tipo de visión, ¿no? Entonces, la política de ciencia y tecnología puede ser de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Hay dos modelos bien grandes. Entonces, de arriba hacia abajo sería eh, definir objetivos imprescindibles y a partir de dar los recursos disponibles y a partir de ahí empujar a las diferentes instituciones de abajo a producir soluciones, diseños, tecnología, etc. Mientras que de abajo hacia arriba sería darle la libertad a las universidades, los investigadores, los institutos de investigación y las empresas para ir construyendo las soluciones. Y el Estado más bien ahí va apoyando a dar el siguiente salto, ¿no? Entonces en uno es más centralizado, vertical, y en el otro, si se quiere, es más horizontal, más sistemático. Son dos visiones de la política científica. ¿Ok? Entonces, con esto espero haberles dado una idea de por qué es tan potente esta idea del Estado participando en la tecnología, o jalando tecnología, o demandando tecnología, ¿no? Y por qué muy rápidamente, pues nuestros queridos amigos burócratas van a pensar en el equipo. Bueno, no es una explicación, en todo caso es un contexto social que eh, nos permitirá abrir nuestra crítica, nuestro pensamiento crítico a nuevos caminos para entender la tecnología y la sociedad y las políticas públicas, ¿no?